Hola canal, mi nombre es Andrés y esta es mi historia. Soy chofer de tráiler desde hace 15 años y he recorrido media república, pero la carretera México-Puebla siempre me ha causado una sensación distinta. No sabría explicarlo. Es un camino que parece vivo, que cambia de ánimo con el clima. De día, todo es tráfico, movimiento, ruido. Pero de noche, cuando el último autobús se pierde en el horizonte, esa autopista se vuelve un corredor de sombras. Lo que me pasó ahí fue hace poco más de 3 años, y todavía me cuesta hablarlo sin que se me acelere el corazón. Aquel día salí de la central de abasto en Iztapalapa rumbo a Tehuacán. Eran casi las 10 de la noche cuando crucé la caseta de Chalco. Iba solo, con el tráiler cargado de productos enlatados. Todo estaba tranquilo hasta que pasé el tramo entre Río Frío y Esperanza, ese pedazo de sierra donde el aire se siente más pesado y la neblina aparece sin aviso. Empezó a caer una llovizna fina y el parabrisas se llenó de reflejos. Reduje la velocidad, puse música y seguí mi camino. En una de las rectas largas vi lo que parecía ser un hombre haciendo señas a un lado del acotamiento. Traía una chamarra oscura y el brazo levantado, pidiendo aventón. Era raro encontrar a alguien a esa hora, pero me detuve unos metros adelante. Bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba ayuda. El tipo se acercó despacio. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. ¿Va para Puebla?, me dijo con voz ronca. Sí, suba, le respondí. Abrió la puerta y se acomodó en el asiento del copiloto. Llevaba las manos sucias, llenas de tierra, y un olor fuerte, como de metal húmedo. No me habló más. Solo miraba al frente, con la cabeza ligeramente girada hacia mí. Avanzamos varios kilómetros en silencio. De vez en cuando lo veía por el rabillo del ojo y notaba que sus labios se movían, pero no emitía sonido. En una curva, la radio soltó un chasquido y comenzó a escucharse una voz femenina entre la estática, susurrando algo que no alcanzaba a entender. Giré el dial, pero la voz seguía ahí. Fue entonces que el hombre me habló por primera vez. No la escuches. Su tono fue tan seco que me quedé helado. Lo miré. Tenía los ojos fijos en la carretera, pero sus manos se apretaban sobre las rodillas con fuerza. ¿Qué dice?, le pregunté. Que no te detengas, contestó. Antes de que pudiera procesarlo, el tráiler se sacudió como si hubiera golpeado algo. Frené de golpe. Los faros iluminaron la carretera, vacía. Bajé a revisar pensando que tal vez había atropellado un animal, pero no había nada. Ni rastro de impacto. Solo marcas de agua y el sonido del viento. Cuando volví a subir, el asiento del copiloto estaba vacío. Oiga, llamé. Nadie respondió. Miré alrededor, pero el tipo había desaparecido. La puerta seguía cerrada. Todo era silencio. Me sudaban las manos. Arranqué y continué, con el corazón a 1000. A los pocos minutos, el retrovisor me devolvió una imagen imposible. El hombre estaba de pie detrás de la cabina, mirándome fijamente desde el compartimiento de carga. Giré la cabeza por instinto, y no había nadie. De pronto, el motor comenzó a fallar. Las luces bajaron de intensidad. La radio volvió a encenderse sola y esta vez la voz era clara. Ayúdame, Andrés. Casi me estrello. No entendía cómo sabía mi nombre. Golpeé el tablero, apagué todo y seguí manejando, repitiéndome que solo era el cansancio. Cuando llegué al entronque con Esperanza, vi las luces de un retén federal. Me detuve para que revisaran. Un oficial se acercó a mi ventana y me preguntó de dónde venía. Le conté lo sucedido. El hombre me escuchó con calma y luego llamó a otro compañero. Me hicieron bajar del camión. ¿Dijo que subió a un hombre en Río Frío?, preguntó el segundo, más viejo. Sí, pero desapareció. Pensé que se había bajado sin que me diera cuenta. El policía se miró con el otro y suspiró. No es el primero que nos dice eso. Abrió su libreta y me mostró una foto impresa, borrosa, de un hombre joven con chamarra oscura. Este tipo murió hace 5 años. Lo atropellaron justo en ese tramo. Desde entonces varios traileros juran haberlo visto pidiendo aventón.
Me quedé sin palabras. El oficial continuó. Y siempre dice lo mismo, no te detengas. Me revisaron el camión. No encontraron nada raro, pero al abrir el compartimiento de carga, una de las cajas estaba rota y entre los productos había un zapato viejo cubierto de barro. Después de eso, terminé el viaje en silencio. No quise volver a hablar del tema, pero 3 días después recibí una llamada de otro chofer, Mario, que había pasado por el mismo tramo. Me contó que había visto a un hombre parado junto a la carretera, idéntico al que yo describí. Solo que cuando pasó junto a él, el tipo le golpeó la ventanilla con algo y gritó su nombre. Dijo Mario, me contó, y ni siquiera me conoce. Esa misma noche, Mario se volcó cerca de Río Frío. Cuando lo encontraron, estaba vivo, pero en shock. Dijo que el freno se le había endurecido y que alguien iba sentado a su lado, hablándole. A partir de entonces, evité esa carretera tanto como pude. Pero hace unos meses tuve que volver a cruzarla, de madrugada. Iba tenso, atento a cada sombra. Todo parecía normal, hasta que pasé por la curva donde había levantado a aquel hombre. El aire se volvió helado dentro de la cabina. La radio se encendió sola y una voz masculina, la misma que recordaba, dijo: ahora sí, ayúdame. En ese momento, el parabrisas se empañó por completo. Dibujadas en el vaho, aparecieron 2 palabras: gracias, Andrés. Frené en seco. El camión se detuvo justo a la orilla del acotamiento. Las luces parpadearon una vez, y luego todo volvió a la normalidad. Pero en la carretera, frente a mí, había algo, una cruz blanca recién pintada, con flores frescas, y un zapato viejo al pie de ella. El mismo zapato que había visto aquella noche. No sé qué quería exactamente ese hombre, pero desde entonces no he vuelto a escucharlo. Tal vez solo necesitaba que alguien lo reconociera, que alguien detuviera su camino por él. Cada vez que paso por ahí, dejo el volante unos segundos, bajo la mirada y murmuro una oración. Y aunque el radio a veces vuelve a fallar justo en ese punto, ya no me asusta. Porque hay lugares en la carretera México-Puebla donde el tiempo se detiene, donde los muertos siguen esperando una última parada. Y yo, ya hice la mía. Hola canal, mi nombre es Rogelio y esta es mi historia. Llevo más de 10 años manejando autobuses de línea, y si algo he aprendido en este oficio es que la carretera tiene memoria. Hay rutas que uno puede recorrer 1000 veces sin problema, pero hay otras donde algo permanece. Algo que te observa aunque no lo veas. Y la carretera México-Puebla, especialmente el tramo de Río Frío, es uno de esos lugares. Lo que viví ahí hace 4 años me cambió para siempre. Era madrugada, las 2 en punto. Tenía que cubrir el viaje desde La Tapo hasta Puebla, un turno tranquilo porque normalmente la mayoría de los pasajeros van dormidos. Aquella noche llovía ligeramente. El pavimento brillaba por los charcos y las luces de los autos se reflejaban como cuchillas de neón sobre el asfalto mojado. Subieron 9 pasajeros. Revisé los boletos, todo en orden, y arranqué. Pasando Chalco, la neblina empezó a espesar el aire. Era como si hubiéramos entrado a una nube. Los limpiaparabrisas apenas podían con la humedad. Bajé la velocidad y puse la radio, pero la señal se distorsionaba. Solo se oía un zumbido. A la altura del kilómetro 60, el tablero parpadeó. Las luces internas se encendieron y apagaron solas. El velocímetro subía y bajaba sin control. Pensé que era una falla eléctrica, así que reduje la marcha y traté de mantener la calma. En eso, escuché un golpe seco sobre el techo, justo encima de mi cabeza. Como si alguien hubiera saltado al autobús en plena marcha. Miré por los espejos. Nada. Atrás, los pasajeros dormían o cabeceaban, hasta que una mujer de la fila central levantó la vista y me preguntó qué había sido eso. Le dije que tal vez una rama o una piedra. Pero lo sentí diferente, fue un impacto hueco, pesado. Seguí conduciendo unos minutos más. El golpe volvió a sonar, más fuerte, y esta vez se desplazó hacia la parte trasera del autobús. Los pasajeros despertaron. Algunos comenzaron a murmurar. Encendí las luces del pasillo para tranquilizarlos.
En ese instante lo vi por el retrovisor. En el último asiento, un niño estaba sentado, mirando por la ventana. Llevaba un suéter rojo y los pies descalzos. No recordaba haberlo visto subir. Me quedé helado. En la hoja de control estaban anotados todos los pasajeros, y no había ningún menor. Giré el espejo para verlo mejor, pero en cuanto lo hice, el niño ya no estaba. El murmullo entre los pasajeros aumentó. Uno de ellos, un señor gordo con sombrero, se levantó para ir al baño trasero, y lo escuché gritar. «Está aquí, al fondo», dijo. Frené de golpe y me levanté del asiento. Caminé por el pasillo. Cuando llegué al final, el baño estaba cerrado con seguro desde adentro. Golpeé la puerta. «¿Quién está ahí?», pregunté. Silencio. Solo se escuchaba el goteo del agua del aire acondicionado. Forcé la puerta y al abrirla, estaba vacía. Pero el suelo estaba empapado y en medio había un pequeño zapato rojo cubierto de lodo. Los pasajeros comenzaron a rezar. Una señora lloraba, pidiéndome que no apagara las luces. Traté de tranquilizarlos, asegurando que quizá algún pasajero había dejado ese zapato olvidado. Lo tomé con la mano, y lo primero que noté fue que estaba frío, helado, como si acabara de salir del agua. En ese momento, la radio del autobús se encendió sola. Entre la estática, una voz infantil empezó a susurrar. «¿Dónde está mi mamá?». El sonido era tan claro que los pasajeros lo escucharon también. Algunos taparon sus oídos, otros empezaron a gritar. Apagué la radio, pero la voz continuaba, ahora viniendo del techo, del sistema de ventilación. Y entonces, al pasar por el túnel de Río Frío, el motor se apagó. Todo se quedó a oscuras. El eco de la carretera desapareció. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el ruido de la lluvia afuera, cayendo sobre el metal. Saqué la linterna y alumbré el tablero, pero todas las luces estaban muertas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y entonces, desde el parabrisas, vi algo. Una silueta femenina, parada justo frente al autobús. Estaba empapada, con el cabello pegado al rostro y las manos colgando. Parecía sostener algo. Me levanté lentamente y caminé hacia el frente. Los pasajeros se quedaron quietos, observando. La mujer levantó la cabeza. Tenía la piel pálida, azulada, y en los brazos sostenía una muñeca rota, sin ojos. De pronto, el foco de emergencia dentro del autobús titiló y se apagó. La mujer desapareció entre la neblina. En ese mismo instante, el niño del suéter rojo apareció de nuevo, esta vez en el pasillo, mirándome. «¿Viste a mi mamá?», preguntó con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura del niño se desvaneció, dejando caer la muñeca al suelo. El golpe resonó hueco. Corrí a recogerla, estaba empapada y tenía olor a tierra podrida. El motor del autobús arrancó solo. Las luces volvieron a encenderse y la radio comenzó a transmitir una interferencia aguda. Sin pensarlo, aceleré y salí del túnel. Nadie habló durante el resto del trayecto. Cuando llegamos a Puebla, todos bajaron sin mirarme. Mientras esperaba el reporte en la terminal, uno de los pasajeros, un señor mayor, se me acercó. Tenía los ojos vidriosos. «Usted también los vio, ¿verdad?», me dijo. Asentí sin poder hablar. «Yo era chofer hace años», continuó. «En ese mismo túnel se estrelló una unidad mía, allá por el 83. Iban una mujer y su hijo en los primeros asientos. Nunca los encontraron completos. No supe qué contestar. El hombre se alejó despacio, como si ya hubiera dicho eso demasiadas veces. Más tarde llevé el autobús al taller. El mecánico, al revisar el sistema eléctrico, sacó algo del ducto del aire acondicionado. Era un pedazo de tela roja, como de suéter, aún húmedo. Desde esa noche, cada vez que me toca manejar por ese tramo, siento el aire cambiar. Hay un punto exacto, justo antes de entrar al túnel, donde la temperatura baja de golpe. La radio se corta, y a veces, por el espejo, me parece ver un destello rojo al fondo del pasillo, como si alguien se moviera. Una madrugada,
un compañero que hacía la misma ruta tuvo un accidente en el túnel. Su camión se apagó igual que el mío. Cuando lo rescataron, lo encontraron en shock, abrazando una muñeca vieja. Sobre el tablero había un zapato rojo pequeño. Lo visité en el hospital. Apenas me vio, me dijo algo que me heló la sangre. Ella no quiere que pasemos por ahí. Dice que su hijo todavía la espera. Desde entonces, nunca más acepté el turno de las dos. Pero aún así, a veces sueño con ese túnel. En mis pesadillas, el motor se apaga, el foco parpadea, y al frente, en la oscuridad, veo la silueta de una mujer que levanta una muñeca y me dice: llévanos a casa. Cuando despierto, siento el olor a humedad dentro de la habitación, y por un momento, juro escuchar un golpe suave en el techo, como si algo caminara sobre el autobús. He pensado en dejar el trabajo, pero no puedo. Cada que paso por esa carretera, siento que ellos siguen ahí, esperando el mismo camión que nunca los llevó a su destino. Un día, hablando con un ingeniero de mantenimiento de la autopista, le pregunté si sabía algo del accidente del 83. Me miró sorprendido y dijo: claro. Pero lo raro es que nadie sabe en qué túnel fue. El reporte decía que el autobús desapareció en el tramo de Río Frío y reapareció 3 días después, destrozado en un barranco, sin rastros del chofer ni de los pasajeros. Desde entonces, me pregunto si realmente salí de ese túnel aquella noche, o si sigo ahí, repitiendo el mismo viaje una y otra vez. Por eso, cuando alguien me pide consejo para manejar de noche por la México-Puebla, siempre les digo lo mismo. Si ves a una mujer parada frente al túnel con algo en los brazos, no frenes. Y si escuchas un golpe en el techo, no mires. Porque puede que no estés solo. Hola canal, mi nombre es Camilo y esta es mi historia. Soy originario de Puebla y conduzco tráileres desde que tenía 23 años. En todos estos años he pasado por la autopista México-Puebla más veces de las que puedo contar. Es un camino rutinario para muchos choferes, pero también es uno que esconde cosas que no se cuentan en las gasolineras ni en las bases de carga. Lo que me ocurrió una madrugada en esa carretera me hizo entender por qué tantos le tienen respeto. Era martes. Había salido de la planta de Cuautitlán Izcalli con un cargamento de electrodomésticos rumbo a Veracruz. Salí tarde, pasadas las 11. Mi idea era cruzar Puebla antes de las 3 de la mañana, cuando todavía hay poco tránsito. Todo iba bien hasta que pasé la caseta de San Martín Texmelucan. A partir de ahí, la neblina se hizo tan espesa que los faros solo iluminaban un muro blanco. Iba concentrado, con el motor en baja, cuando vi a lo lejos las luces de otro camión detenido sobre el acotamiento. Me acerqué y reduje la velocidad, pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda. Pero al pasar junto a él noté que el motor estaba apagado y las luces delanteras parpadeaban débilmente, como si se fueran apagando solas. No había nadie dentro. Seguí de largo, aunque algo en el ambiente me empezó a incomodar. El aire dentro de la cabina se volvió más frío, casi helado, y por el retrovisor vi que la carretera detrás de mí estaba completamente oscura, sin rastro de los faros del camión que acababa de dejar atrás. A los pocos minutos, escuché un ruido en el techo, un golpeteo constante que se movía de un extremo a otro. Frené un poco y bajé el volumen del estéreo, pero el ruido seguía ahí. Pensé que tal vez una rama se había atorado o que algún animal había caído sobre el tráiler. Me orillé, bajé con la linterna y revisé el techo desde el suelo. No vi nada. Pero al caminar hacia la parte trasera, distinguí algo que me paralizó. Había huellas marcadas en el polvo del remolque, como si alguien hubiese caminado descalzo sobre el metal mojado. Eran huellas pequeñas, de pies delgados, que se detenían justo en el borde. De pronto, escuché un golpe fuerte dentro del remolque. Saqué la llave del candado y abrí las puertas traseras con cuidado. El aire que salió de ahí estaba helado, casi congelado. Encendí la linterna y mis piernas temblaron. En el centro del remolque, entre las cajas de electrodomésticos, había un hombre sentado, con la cabeza baja, empapado, goteando agua. No podía verle la cara, pero sus manos estaban pálidas, con la piel arrugada como la de alguien que ha estado mucho tiempo bajo el agua. ¿Qué hace ahí?,
Le grité, retrocediendo. El hombre levantó la cabeza. Su rostro estaba gris, hinchado, con los labios morados. Me miró con unos ojos completamente blancos y sonrió. No recuerdo haber corrido tan rápido en mi vida. Cerré las puertas de golpe, subí a la cabina y arranqué sin mirar atrás. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. A los pocos kilómetros, el camión empezó a perder potencia. El tablero parpadeó y la aguja de temperatura se disparó. Estacioné el tráiler en una zona de descanso. Apagué el motor y bajé a revisar, temblando. Al abrir el cofre, una ráfaga de vapor caliente me golpeó la cara. Entre el humo, vi algo colgando del parachoques, un pedazo de tela, gris y húmedo, como una manga de camisa. La arranqué y la tiré al suelo. Cuando volví a levantar la vista, un tráiler se acercaba desde el otro carril. Por reflejo, levanté la mano para hacerle señal de luces. El conductor redujo la velocidad y se detuvo junto a mí. ¿Todo bien, compañero?, me gritó desde su ventana. Sí, solo se me calentó el motor. ¿Y viste al hombre mojado?, me dijo, serio. Me quedé en silencio. ¿Cómo sabe eso?, le respondí. El hombre se persignó y bajó la mirada. Todos lo hemos visto, tarde o temprano. Lo llaman el ahogado del kilómetro 94. Le pregunté qué quería decir, y me contó una historia que me dejó helado. Dijo que hacía años, un camión cisterna se volcó en ese mismo tramo durante una tormenta. El conductor quedó atrapado dentro de la cabina, y aunque intentaron rescatarlo, el agua del tanque lo cubrió antes de que pudieran sacarlo. Desde entonces, su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos dicen que la cisterna explotó, otros que la arrastró la corriente, pero lo cierto es que, desde entonces, los choferes que pasan por ahí lo ven. Aparece empapado, pidiendo aventón dentro de los remolques, me dijo el hombre. Si le hablas, se sube contigo. Si lo ignoras, solo te observa. Pero si lo ves directamente a los ojos, te sigue hasta tu casa. Nos quedamos callados unos segundos, hasta que el otro chofer se despidió y siguió su camino. Yo me quedé ahí, esperando a que el motor se enfriara. Cuando abrí la puerta para volver a subir, el asiento del copiloto estaba mojado. El resto del viaje fue un infierno. La radio no paraba de emitir estática, el tablero se apagaba por momentos, y a ratos, juraría que veía una silueta reflejada en el parabrisas. Llegué a Veracruz al amanecer. Fui directo al taller para revisar el motor. El mecánico, al abrir el cofre, se me quedó viendo pálido. ¿Dónde anduvo, jefe?, me dijo. En la México, Puebla. ¿Por qué? El motor está lleno de agua, pero no hay fuga ni lluvia aquí adentro. Sacó un pedazo de algo. Y mire esto, es una identificación vieja, deshecha. La tarjeta estaba irreconocible, pero se alcanzaba a leer el nombre Ángel R. y la palabra Transporte Cisterna Nacional. Guardé silencio. Le pedí al mecánico que tirara todo, que no quería saber más. Esa noche, mientras dormía en el hotel de carga, soñé con el hombre dentro del remolque. Estaba sentado igual que antes, pero esta vez hablaba. Decía una sola frase, una y otra vez. Sigo mojado. Desperté empapado en sudor. En el espejo del baño había una mancha de humedad que no se secó hasta 3 días después. Desde entonces, evito el kilómetro 94. Los pocos compañeros que todavía se atreven a cruzar por ahí de noche cuentan cosas similares, que sienten el aire más frío, que ven huellas mojadas sobre los remolques, que el parabrisas se empaña aunque no haya lluvia. Y todos coinciden en lo mismo: cuando escuchas un golpe en el techo, no frenes. Porque si lo haces, lo invitas a subir. Yo aprendí esa lección de la forma más dura. No sé si el hombre busca ayuda, si sigue atrapado reviviendo su muerte, o si simplemente el agua que lo ahogó nunca se fue de su alma. Lo único que sé es que cada vez que paso por ese tramo, reviso por instinto el espejo del copiloto. Y casi siempre, el vidrio tiene gotas, como si alguien acabara de escurrirse ahí. Hola canal, mi nombre es Salvador y esta es mi historia.
He sido chofer de carga pesada durante más de 20 años. He cruzado México de punta a punta, desde Tijuana hasta Mérida, y he visto de todo: accidentes, tormentas, asaltos, hasta luces que se mueven en el cielo cuando uno va solo por el desierto. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví una madrugada en la autopista México-Puebla. Esa noche entendí que hay presencias que no descansan, y que algunas carreteras guardan más muertos que señales. Era diciembre, temporada de frío. Tenía que entregar un cargamento de piezas mecánicas en Puebla a primera hora, así que salí de la Ciudad de México poco después de las 2 de la mañana. Había dormido bien, estaba sobrio y el camión en perfectas condiciones. Todo normal. El tráfico era mínimo y el clima, aunque helado, estaba despejado. Pasando la caseta de San Marcos, el ambiente cambió sin aviso. Una neblina espesa empezó a cubrir la autopista, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. No era la típica neblina ligera de madrugada, era densa, gris, casi viva. Encendí las luces altas, pero apenas lograban atravesarla. Bajé la velocidad y apagué la radio para concentrarme. A los pocos minutos, vi unas luces titilando a lo lejos, como de un vehículo detenido sobre el acotamiento. Pensé que tal vez alguien había sufrido una avería. Cuando me acerqué, distinguí una combi blanca de transporte público, con las puertas abiertas y el motor apagado. La señalización de emergencia parpadeaba débilmente. Me detuve a un costado, bajé el vidrio y asomé la cabeza. ¿Todo bien?, grité. Silencio. Solo el sonido del viento y la neblina golpeando el metal. Alumbré con mi linterna y miré dentro. No había nadie. Los asientos estaban vacíos. En el piso había un charco de agua turbia y un rosario roto. En el tablero, un celular parpadeaba con la pantalla agrietada, y sobre el volante se veía una mancha oscura que no quise analizar demasiado. Un escalofrío me recorrió entero. No era el miedo, era algo más, como una presión en el aire, una energía densa que hacía que el pecho doliera al respirar. Iba a bajar para revisar, pero una voz en mi cabeza, firme y clara, me dijo que siguiera. Subí el vidrio y aceleré sin mirar atrás. No pasaron ni 5 minutos cuando el aire dentro de la cabina cambió por completo. La temperatura cayó de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia el hielo. El parabrisas comenzó a empañarse, y por más que encendía la calefacción, el vaho seguía expandiéndose. Fue entonces cuando lo sentí. Esa sensación inconfundible de no estar solo. Miré por el retrovisor, y ahí estaba. Un hombre sentado en el asiento trasero de la cabina. Llevaba una gorra vieja, el rostro pálido, los labios morados y un chaleco naranja de conductor. Su cabeza estaba ladeada, y tenía el cuello cubierto de sangre seca. Casi pierdo el control del camión. Grité y giré el volante, orillándome al acotamiento. ¿Quién es usted? ¿Cómo subió?, grité con desesperación. El hombre no respondió. Solo me miró con ojos vacíos, sin brillo. Movió la cabeza lentamente hacia adelante, como si quisiera decirme algo, pero lo único que salió de su boca fue un susurro ronco. No pares. El tablero parpadeó. La radio, que había apagado minutos antes, se encendió sola y comenzó a emitir estática mezclada con una respiración entrecortada. La voz repetía lo mismo que el hombre. No pares, no pares. El motor empezó a rugir sin control. Las luces altas se encendieron y apagaron solas, y un olor a óxido llenó la cabina. El hombre me miraba, sin moverse. Pegué un grito, giré la llave y apagué todo. El silencio volvió, pero el frío seguía. Giré la cabeza de nuevo y el asiento trasero estaba vacío. Respiré agitado. Intenté convencerme de que había sido un reflejo, una alucinación. Pero entonces vi algo sobre el tablero. El rosario roto. El mismo que había visto en la combi abandonada. No sé cómo, pero el camión arrancó sin que yo tocara la llave. El volante se movió solo, corrigiendo el rumbo hacia la carretera. El miedo me paralizó. Solo pude sostener el volante y dejar que el vehículo avanzara por inercia. En medio del ruido del motor, una voz grave se mezcló con el aire. Sigue,
no te detengas. Conduje durante kilómetros sin atreverme a mirar por los espejos. La radio volvió a la normalidad y el aire comenzó a templarse. Cuando por fin vi las luces de la gasolinera de San Martín Texmelucan, me orillé y bajé de inmediato. Sentía las piernas tan entumidas que casi no podía caminar. El despachador, un hombre mayor, me vio pálido y me ofreció un café. Le conté lo que había pasado, intentando sonar racional. Él me escuchó sin sorpresa. No fue su imaginación, dijo al final. Ese chofer que vio murió hace años. Lo asaltaron en ese mismo tramo, lo golpearon y lo dejaron en su combi. Desde entonces, se aparece a los conductores que viajan solos. Les advierte que no se detengan, porque ahí siguen los que lo mataron. Me quedé mudo. ¿Y por qué se sube a los camiones?, pregunté. Porque busca quien lo lleve, dijo el hombre, sin levantar la mirada. Pero si lo miras directamente a los ojos, se queda contigo. Esa frase me acompañó toda la noche. Cuando llegué a Puebla y descargué la mercancía, fui al taller para revisar el camión. El mecánico me llamó a la hora, con cara de susto. Oiga, jefe, ¿usted trae ayudante? No, viajo solo. ¿Por qué? Entonces no entiendo esto, dijo, y me mostró lo que había encontrado detrás del asiento del copiloto, una gorra vieja, manchada de sangre seca. No supe qué responder. Le pedí que la tirara lejos. Esa tarde, antes de regresar a México, pasé por la gasolinera otra vez. El mismo hombre estaba ahí. Me acerqué para agradecerle el café. Ya lo vio usted, ¿verdad?, me dijo antes de que hablara. Asentí. Entonces ya no volverá a pasar por ahí de noche. Él no molesta a quien lo respeta. No volví a cruzar ese tramo en oscuridad. Pero meses después, un compañero llamado Julián me contó algo parecido. Dijo que una madrugada vio a un hombre con chaleco naranja hacerle señas para detenerse, justo en el kilómetro 82. Decidió seguir. Minutos después, escuchó 3 golpes secos en la puerta del copiloto. Al detenerse más adelante, encontró colgado del espejo retrovisor un rosario roto. Desde entonces, todos los traileros de la zona repiten la misma advertencia: si ves una combi abandonada, sigue derecho. Y si alguien con chaleco naranja te pide aventón, no frenes. Yo lo aprendí por las malas. A veces, cuando manejo de noche por otra carretera y la radio empieza a fallar, siento ese aire frío, ese silencio pesado. Miro el retrovisor y, por un segundo, creo ver una figura sentada atrás, mirándome con los mismos ojos blancos. Nunca me detengo. Solo sigo, murmurando lo que me dijo aquella voz entre la estática. No pares. Dicen que el alma de ese chofer todavía recorre la autopista, intentando advertir a los que vienen detrás, atrapado en un bucle de muerte y carretera. Tal vez eso sea cierto. Tal vez aún esté sentado ahí, a mis espaldas, esperando que el próximo conductor se atreva a mirarlo. Y si algún día, mientras conduces de noche por la México-Puebla, sientes que el aire se enfría de golpe y la radio se llena de respiraciones, no te asomes al espejo. Porque si lo haces, puede que ya no vuelvas a manejar solo nunca más. Esto ha sido todo por hoy, canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.